envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí para esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Diga conmigo: el Satanás tiembla a causa de mí. Tome su asiento en esta preciosa y hermosa tarde. La conquista fue lo principal para el pueblo de Israel. Y Dios siempre, antes de sacar al pueblo de Egipto, el Señor sembró un sueño sobre Israel. Y el sueño que el Señor sembró sobre Israel fue conquistar. ¿Y qué es lo que hoy se ve, o qué es lo que se ha visto desde el comienzo de la creación de la humanidad? Es que siempre la humanidad trata de conquistar, ¿sí o no? Esa tierra, sueños, o sea una visión, o sea algo que se establece. Por ende el hombre fue creado con una mentalidad y un propósito de conquistar lo que desea. Por eso usted mira los países que se meten en guerras, porque las guerras no solo son por un enojo. Las guerras se hacen con un propósito, y son de conquistar ciertas riquezas, ciertos beneficios de los cuales el país ganador puede adquirir. Entonces, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, tiene un sueño metido en el corazón. Y el sueño que el Señor mete en el corazón del pueblo fue que Él tenía preparado una tierra que se tenía que conquistar. Una tierra que el Señor la tenía preparada de años atrás, pero la tierra se necesitaba conquistar. Y me sorprende algo, que el Señor mete ese sueño en el pueblo, pero usted y yo sabemos de la primera generación de ese pueblo, que en medio del desierto perdió el sueño que Dios había puesto en el corazón, y era de conquistar una tierra. Por eso usted miraba ese pueblo que caminaba en el desierto, pero perdió la visión, perdió el sueño, perdió la conquista que ellos tenían. Y por ende ellos se les hacía normal que les recordasen que había una tierra donde ellos iban a llegar. Se les hacía común, y no avanzaban y no caminaban, porque murieron en el sueño, murieron en el propósito, murieron en el enfoque o el énfasis el cual Dios había puesto en el corazón. Y había algo del Espíritu que me hablaba y me decía: esa es la causa y el problema por el cual mucho pueblo no alcanza a adquirir o tener o conquistar lo que Dios aún ha puesto en el corazón de ellos. Porque ciertamente cuando Dios trae una promesa o un pacto con sus hijos, esa promesa llega a conjugarse o a terminar cuando el pueblo logra conquistar lo que Dios dijo. O sea, usted alcanza un logro en el Señor, pero ese logro no está diciendo que es lo único que Dios tenía, sino que cada vez que usted alcanza algo, Dios tiene algo más para usted que agarrar. Por eso usted se da cuenta que cuando Josué conquista la tierra, Josué empezó conquistando ciertas partes de la tierra, y el Señor le decía: reparte la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Josué empezó a repartir la tierra por tribus, pero la tribu tenía que conquistar la tierra. ¿Por qué?
Porque todo lo que tú conquistas y pones la bandera de victoria en ello, estás seguro que Dios te lo dio, pero estás seguro que eres el dueño y señor de todo lo que Dios te entregó en tus manos. Ahora, hoy esta tarde quiero hablar, digas conmigo, caminando hacia mi conquista. ¿Cuántos saben que hay mucho que conquistar? Ahora, es menester que cada hijo de Dios tiene un objetivo claro en el caminar del Señor, sabiendo que entre más pronto descubre que en su caminar tiene conquistas que alcanzar, más pronto celebra lo que Dios tenía para su vida. ¿Cuál es el problema o es el punto esencial de la vida del ser humano? Que el ser humano llega a un punto de frustración cuando no obtiene lo que desea, ¿sí o no? El ser humano llega a un punto de frustración cuando no alcanza lo que en su corazón se le puso de parte de Dios. Por ejemplo, hablando de iglesia, cuando Dios te entrega un ministerio, un llamado, y cuando tú intentas alcanzarlo, pero a mitad del camino tú perdiste la visión y perdiste el sueño por cualquier desenfoque en el cual te hayas desenfocado en el caminar. Y lo pronto que acontece es que en medio de ese desenfoque tú pierdes la esperanza de lo que Dios dijo que ibas a alcanzar. Y por ende las personas tienden a detenerse al caminar donde Dios dijo y se paralizan, y entonces le dan lugar que la duda llegue, le da lugar que la muerte espiritual llegue, y le da lugar también que el desánimo llegue en la vida del caminar del hombre. ¿Por qué? Porque a medio camino el hombre perdió la visión y el objetivo de lo que Dios había hablado acerca de su vida. ¿Cuántos acá el Señor ha hablado acerca de su vida? Creo fielmente que el Señor, si no a todos, nos ha entregado una visión, nos ha entregado un objetivo por el cual debemos de luchar o pelear. Pero tenemos un adversario, un enemigo, que él no va a intentar matarte en el camino, va a intentar que tú te detengas para que tú solo te autodestruyas en el camino. Por eso Satanás no tuvo que meter la mano. No fue Satanás que abrió la tierra para que se tragase a una tribu completa. No fue Satanás el que permitió de que el pueblo de Israel, la primera generación, muriese y quedase enterrado en el desierto. ¿Sabe quiénes fueron? Ellos mismos. Porque la Biblia dice que Satanás no tiene ni poder, ni dominio, ni autoridad sobre lo que Dios limpió y sobre lo que Dios tocó. Todo lo que Dios unge, Satanás no puede tocarlo. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad y ya no es dueño de lo que ahora le pertenece al Señor. ¿Cuántos aquí saben que Dios es dueño de su vida? Cuando Dios pasa a ser el dueño de tu vida y Señor de tu vida, ahora Satanás no puede tocarte, Satanás no puede hacer nada contra ti. ¿Por qué? Porque ahora tu Señor es el que te defiende, es tu escudo, es tu galardón, es tu roca, y Él es el que te lleva al propósito. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que cuando yo voy hacia el destino, hacia mi conquista, siempre Satanás va a intentar susurrarme al oído que hay mucho tiempo para esperar lo que Dios dijo que yo iba a alcanzar. Pero cuando tú te esperas esperando que hay mucho tiempo, lo que acontece es que tú llegas a una enfriadez y a una comodidad. Pero cuando tú dices, yo tengo un objetivo que alcanzar en el Señor, y lo primero que tengo es poner la bandera de victoria a donde Dios dijo que yo iba a llegar. Ahora nótese, tenemos a este pueblo maravilloso de Israel, que había sido criado por el Señor para lograr conquistar no solo una tierra, sino también lograr conquistar las demás naciones. Pero esta conquista que Dios le estaba dando al pueblo, lo primero era que ellos iban a conquistar una tierra. Pero ahora le dijo el Señor, las naciones te verán, y las naciones te verán y verán que Jehová tu Dios está contigo. Entonces el pueblo había sido llevado para ser un modelo de Dios en la tierra, para que las demás naciones pudiesen, mire esto, ver ese modelo, cómo modelaban a Dios en la conquista, pero también en el favor de Dios en la tierra donde Dios los había llevado. Y dijo, y toda la tierra que los vea dirán, bienaventurados sois. Mire esto. Pero había una promesa que se le había entregado a Abraham. Y la promesa que se le había entregado no solo era de una conquista, sino era de una bendición para las demás tribus. Pero no solo para las demás tribus, sino para las demás naciones de todo el globo terráqueo. Y le dice el Señor a Abraham, todas las familias de la tierra serán como benditas. ¿Por medio de quién? De De Le dijo, por medio de ti serán benditas todas las familias
de la tierra. O sea que cuando tú logras llegar a la conquista de lo que Dios dijo acerca de ti, también tú logras conquistar el corazón de aquellos que están a tu lado o que pueden estar muy lejos de ti, porque tendrán que ver en ti que no solo conquistaste lo que Dios dijo que ibas a conquistar o alcanzar, sino también tú modelaste al Dios que te llevó a la tierra donde Dios te llevó. Alguien está aquí hoy en esta tarde que dice: vamos a conquistar lo que Dios dijo que íbamos a conquistar. Usted sabe cuánta gente en la tierra está frustrada por no alcanzar lo que desea alcanzar. Usted sabe cuánto cristiano está frustrado en el mundo entero por no ejercer el ministerio que Dios le dijo que iba a ejercer. Y lo que tiende la gente es a señalar a otro, a señalar al hermano que está más cerca, a señalar al esposo, la esposa, a señalar a fulano, bencano. Pero en realidad el único que se detiene es usted o soy yo, y el único que camina es usted y soy yo. No hay piedra que haga tropezar a aquellos que se determinaron llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar. Alguien puede decir: no hay piedra, no existe ninguna piedra de tropiezo que pueda detenerlos determinados en el Señor y los que decidieron caminar hacia el propósito de Dios. Mire eso. Pero hay algo esencial en esto, y quiero hablar de 5 claves para conquistar lo que Dios te preparó de antemano. Si ciertamente Dios no habla por hablar, cuando Dios dice algo es porque Él ya lo tiene hecho. Cuando Dios te anuncia algo es porque Él ya lo tiene hecho. Cuando el Señor le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya Dios estaba preñando a su esposa con Isaac, porque Dios iba a cumplir lo que el Padre estaba hablándole a Abraham. Cuando le dijo: te entregaré una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabía usted que cuando los espías llegaron a la tierra, sabe lo que se encontraron? Unos racimos de uvas tan grandes, y se encontraron leche, se encontraron miel, y dijeron: esa tierra está tan enriquecida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te habla algo o te dice algo, Él ya lo tiene hecho. ¿Sabe lo que Dios necesita? Es que tú camines a lo que Dios dijo que tú ibas a alcanzar o conquistar. Yo no sé si hay alguien aquí que hoy dice: yo me levanto del escombro, yo me levanto de la angustia, yo me levanto y camino hacia la asignación que Dios habló acerca de mí. Primera cosa es que el Señor no te saca de tu estado en que te encuentras para que te pongas o camines en un estado peor del que tú te encontrabas. Dios no te saca de tu estado, o Dios no te sacó de tu estado en el cual tú te encontrabas para que tú te metas en un estado peor del que tú te encontrabas. O sea, Dios dice que seremos como la luz de ¿qué? De la aurora. ¿Y cómo va la luz de la aurora? ¿Cómo va? De aumento en aumento hasta que el día es como. O sea, Dios, cuando se refiere acerca de sus hijos, Dios no se refiere de retroceso. Dios se refiere, cuando Dios habla acerca de lo que los hijos de Dios haremos en la tierra, proezas, Dios no está diciendo lloraremos derrotas, sino que dice: en Dios haremos ¿qué? Proezas. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas de la mano con Dios, a ti lo que te espera es ver la mano de Dios en medio de ti. Y que en cada etapa o caminar que tú caminas en la tierra, lo que vas a ir viendo son los diseños de Dios en ti. Que cada vez que tú buscas al Padre en espíritu y verdad, cada vez que tú buscas al Padre en espíritu y verdad, lo que te espera es que Él tendrá que abrirte el camino para que conquiste lo que Él dijo que iba. La iglesia tiene que aprender a tener una mentalidad de conquista y de alcance. La iglesia tiene que aprender a que Dios no te llamó para que estés sentado toda una vida. Él te llamó para que conquiste lo que Dios quiere que tú conquistes. Hay un sueño, y ese sueño no es el mío ni el suyo. Diga conmigo: eso es el sueño de Dios. Y los hijos de Dios, cuando recibimos al Padre, entonces el primer conquista que hacemos es conquistar el sueño de Dios. Cuando tú conquistas el sueño de Dios, ahora tú ya no piensas en ti, ahora piensas en el sueño del Padre. Y ahora todo lo que hago, dijo Pablo, ya no lo hago por mí, lo hago por ¿quién?
por Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Pablo dijo: yo ya no cumplo mi sueño, morí a mi sueño, ahora yo tomé el sueño del Padre. ¿Y sabe lo que pasó? Es que todo lo que Pablo hizo fue conquista para el reino de los cielos. Pablo alcanzó naciones, alcanzó pueblos, alcanzó tribus, alcanzó hombres de otro lenguaje. ¿Por qué? Porque él se metió en el sueño de Dios, y todo lo que conquistó, lo conquistó para el reino, diga conmigo, de los cielos. Entonces, Dios nunca, o el Señor nunca te saca de tu estado para meterte en otro estado peor. O sea que Dios nunca te procesa para que ese proceso te meta en un estado peor o igual a como estabas. Y la causa de muchas personas o de mucho pueblo es que Dios se encarga de limpiar las áreas de su vida. El Señor se encarga de convertirte en un vaso de honra. El Señor se encarga no solo de perdonarte, sino también de darte recursos para que camines en la tierra. Y los primeros recursos que Dios te da, primero te perdona, Dios te limpia. ¿Por qué? Porque Satanás va a regresar para acusarte. Y lo primero que Dios hace es que te cambia, digas conmigo, las vestimentas. ¿Por qué? Porque antes nuestras vestimentas eran vestimentas no sacerdotales. Dios te puso vestimentas, digas conmigo, sacerdotales. ¿Por qué? Porque las vestimentas sacerdotales se reconocían de lejos. Cuando la gente miraba a un sacerdote vestido de tal vestimenta, la gente decía: cuidado, porque la unción del santo está sobre. Entonces Dios te cambia la vestimenta. ¿Por qué? Porque cada vez que Satanás trate de venir a acusar tu vida, Satanás tendrá que decir: cuidado, porque hay un límite para... Porque sus vestimentas fueron cambiadas. Ya no tengo cómo acusarlo. Entonces el diablo puede venir a ti a decirte: sí, tú hace 10 años hiciste esto, cometiste el otro, pero no te puedes sacar tu presente, porque tu presente, alguien está aquí hoy, tus vestimentas fueron cambiadas a las vestimentas sacerdotales de lino fino. Porque la Biblia dice: porque pueblo mío eres, real como sacerdocio. ¿Por qué? Porque si el diablo te viene a hablar de ayer, tú dile: mira, si ni Dios se acuerda, mucho menos yo me acuerdo. Lo que yo veo en mí hoy es que el Padre, Dios nunca te saca de tu estado para que tú te vuelvas a un estado peor o igual. Y la causa por la cual no se conquista lo que Dios dijo es porque muchas veces no aprendemos a permanecer en el estado que Dios nos puso. Por eso usted mira a muchas personas, en vez de caminar hacia el frente, usted lo mira retroceder. En vez de tener más fe, usted lo mira que más niega la fe. Por eso usted mira a muchas personas que en vez de hablar de Dios, lo que hace es hablar de otro. Por eso usted mira a muchas personas que, como sienten competencia, quieren ser mejor que otros. Y el corazón se empieza a llenar de vanagloria y de injusticia en la tierra. Pero cuando tú entiendes que Dios no te sacó de tu estado donde te encontrabas para meterte a un estado peor o igual, tú lo que entiendes es que cada día, cada minuto, cada segundo que pasa en esta tierra, ese segundo y ese minuto es un crecimiento en tu vida en el Señor. Y que el estado que tú te encuentras no es el estado de ayer. Hoy tú te encuentras en un estado mejor que el estado. Mañana tú te encontrarás en el Señor en un estado mejor en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no te sacó de Egipto para hacerte regresar allá. Dios te movió de Egipto para que pases en un proceso, pero luego disfrutes de lo que el Padre tiene para ti en la tierra de tu promesa. Dios no te sacó de tu estado. Dios no te sacó del pecado para que tú te vuelvas a Él. Dios no te sacó de la malicia para que regreses a Él. Dios no te sacó de un corazón herido para que vuelvas a Él. Dios te sacó de ahí para que vayas a donde Él dijo que tú ibas a llegar. Ahora mire eso. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 43. Y mire cómo la Escritura lo establece. Libro de Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale ¿de quién? Del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no ¿qué? Eso. Siguiente. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue
la halla como y cómo la encuentra. Wow. ¿Y qué dice? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus como peores que quién, que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el que el primero. Así también acontecerá a esta mala que. ¿Qué es lo que usted mira en nuestra generación hoy? Para los que vivimos en otras generaciones donde crecimos con diferentes culturas o subculturas, cuando crecimos teniéndole, aunque sin conocer a Dios, muchas veces teníamos cierto temor a Dios. Aún de nuestros labios nunca se nos apartaba dígale de Dios. No se nos apartaba a nosotros que nos decían que teníamos que tenerle temor a Dios. Pero hoy vivimos en una generación que cuando pierde el temor a Dios, su estado es peor que el estado de otras generaciones. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el amor y el temor a Dios, se desacredita el corazón del hombre en el mundo espiritual. Y ahora, ¿qué es lo que acontece? Que aunque Dios limpie la casa, el enemigo que salió de esa casa busca cómo volverla a desordenar. Pero ahora dice él: yo no vengo a desordenar a Sodoma porque no puedo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que lo que antes a ti te estorbaba, ahora no puede hacerlo solo porque Dios la limpió. Y donde Dios pone su mano, mire esto, él va a traer otros 7 demonios más, y que dice más fuertes que él. Ahora Dios no limpió nuestra casa, nuestra vida, para que nosotros volvamos a un estado peor o igual al que estábamos. Toca a su vecino y dígale: Dios no te limpió para que vuelvas a otro estado peor o igual. Dios no te llamó o te limpió, te perdonó, te dio de su espíritu, te dio de su presencia para que nosotros volvamos a estar en un estado peor. ¿Sabe para qué Dios nos llamó? Para que cuando Él puso el cuadro donde tenía que estar, el sofá donde tenía que estar, la cama donde tenía que estar, los sentimientos bien colocados, el espíritu en el lugar donde tenía que estar. ¿Sabe por qué Dios? Para que los que pasaran fuera dijeran: bendito sea el que limpió esta casa, porque el estado de esta casa es mejor que el estado que se encontraba hace muchos años atrás. Alguien puede hoy, esta tarde. Mire eso. ¿Por qué razón? Lo que Mateo expresa es esto: que el Señor nunca te saca de tu estado del pecado, maldición, costumbres, esclavitud, etcétera, para que entres en un estado de peor condición, sino para que tengas libertad de alcanzar lo que el Señor preparó para ti. Luego que usted es limpiado en el camino de Dios, luego que Dios te perdona, luego que Dios te trae, te da de su espíritu, te da el soplo de su gracia, luego que Dios permite que tú puedas caminar en Él. Dios no hace eso para que usted viva una vida en un estado de parálisis, en un estado de inconsciencia, en un estado de inalcanzabilidad. O sea, no podemos alcanzar nada. Personas que siguen hablando del miedo, del temor que tenían antes. Personas que siguen hablando de las situaciones las que habían vivido y pasado y cruzado. Personas que siguen testificando de lo malo que fueron, de lo mucho que hicieron. Pero Dios no te llamó para que tú vuelvas al mismo estado, un estado peor. Dios te llamó para que tu disco sean nuevas canciones las que se escriban. Dios te llamó para que tú hables de nuevas cosas, no por hombre, sino por revelación de Dios. O sea, mire esto: el problema de volver a una condición similar o peor es la ausencia, diga conmigo, de Dios en la vida del hombre. ¿Qué es lo que aconteció en la casa? El problema de la casa no era que estaba ordenada, el problema es que estaba deshabitada. O sea, la casa estaba ordenada, pero no estaba habitando la persona más importante. O sea, el problema fue que la casa estaba limpia, pero era propensa a volver a un estado peor. Porque el espíritu que regresó miró que estaba barrida y ordenada, pero no estaba habitada.
Y al ver que no estaba habitada, dijo: aunque nos costará más que el primer estado, pero la vamos a desordenar, porque la casa no está siendo habitada. Entonces la ausencia de Dios es lo que permite o lo que hace, mire eso, que el enemigo tome ventajas en ciertas cosas del creyente. Pero hay segunda cosa que me sorprende, y es que acepta, diga conmigo, tengo que aceptar la nueva vida que Dios me ofreció. Pero no solo aceptarla, sino que debo de caminar creyendo lo que eres en Dios hoy. Porque la base de todo está en la aceptación, ¿sí o no? Las personas que no se aceptan como son, ¿qué es lo que pasa? Siempre están en desacuerdo en sí mismo. La persona que no se acepta como es, siempre va a pelear consigo mismo. Y cuando nosotros no aceptamos, mire eso, que no aceptamos la nueva vida, no aceptamos lo que Dios nos ofreció, pero también cuando no caminamos creyendo que yo soy alguien importante para Dios y alguien que Dios trajo para ser un vaso de honra y para ser un vaso usado por Dios, y yo no creo que pueda ser alguien que Dios usa, y yo no creo que Dios puede usarme en hacer cosas grandes, o yo no creo que yo pueda ser alguien que Dios pueda honrarlo, entonces yo estoy caminando en el camino incorrecto. Porque cuando la Biblia expresa y Dios le dice al pueblo: porque tú eres pueblo mío, porque eres real sacerdocio, eres nación santa. La causa del pueblo de Israel fue que no creía lo que Dios le decía, y era falta de aceptación de caminar en su nueva vida. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es incómodo, inconstante en su camino. ¿Y qué son dobles ánimos? Son dos opiniones diferentes en sí mismo, dos tipos de personas en una. Pero cuando tú aceptas la única que Dios te da, entonces tú estás preparado para conquistar no solo los sueños de Dios, sino también tus sueños. Mire eso, Hechos capítulo 7 verso 39 expresa estas palabras. Libro de los Hechos capítulo 7 verso 39: al cual nuestro padre no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya, cómo acontecido. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel en el desierto? La falta de aceptación de la nueva vida que Dios tenía para ellos. ¿Por qué la falta de aceptación? Porque Israel, o esa primera generación, no podía creer que ellos eran real sacerdocio para el Señor. Y ahora el libro de los Hechos los pone como un ejemplo, que cuando Israel se encontraron en un momento de definirse quién era en Dios, ¿sabe qué es lo que hizo? No recordar, porque nadie solo recuerda, sino que sacaron lo que dentro de ellos había. Israel nunca aceptó la nueva vida que Dios le ofreció, ni nunca aceptó que ellos eran importantes para el Señor y representantes de Él, sino que Israel dijo: si nuestro corazón está todavía en Egipto, hagamos donde nuestro corazón está. O sea, no aceptaron la nueva vida que Dios les dio. No se atrevieron a creérsela de que ellos eran importantes y eran hijos de Dios, y que habían sido sacados de Egipto ya no para dar lástima, sino para manifestar a Dios donde ellos estuvieran. ¿Y sabe por qué Dios les dio esa señal? Porque donde quiera que ellos caminaban siempre había manifestaciones, ¿sí o no? Podían ser necios, pero la nube
estaba por encima de ellos. Podían ser rebeldes, pero la columna de fuego siempre estaba encima de ellos y las demás naciones los miraban. Pero a la hora de definirse quién era en Dios, ¿sabe qué lo que hicieron? Negaron a Dios y aceptaron la vida en la cual había Dios sacado a ellos. Por eso es importante poder entender que cuando yo acepto quién soy en el Señor y la nueva vida, yo acepto que yo soy rama de olivo, y yo acepto que soy vaso de honra, y yo acepto que soy rey y sacerdote, y yo acepto que fui llamado para manifestar a Dios y para hacer que la tierra entienda que hay uno solo en la tierra que puede hacer grandes cosas aquí mismo. Cuando yo me defino, yo alcanzo lo que Dios dijo que yo iba a alcanzar. Yo no sé, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Todo lo que tú aceptes, todo lo que tú anheles, todo lo que tú desees, todo lo que tú recibas, eso es lo que tú harás mañana en la tierra. Mira eso. Tercera cosa, tercera clave muy importante, y es que no te des por vencido. Aprende a enfocarte por las promesas que Dios dio en tu vida. ¿Cuántos aquí aprenden a enfocarse en el Señor? El desenfoque causa en ti pérdida de visión. Cuando tú te desenfocas de lo que el Señor dijo, tú pierdes la visión. ¿Qué es lo que pasa si una persona está en el desierto en medio del calor y la calor es demasiado fuerte y el hombre se deshidrata? Empieza a marearse y empieza a perder la visión. Ahora ya no ve con claridad porque hubo algo que lo desenfocó. Por eso cuando Pedro, él intentó hacer el milagro, que sí ocurrió porque él caminó sobre las aguas, el problema fue que se desenfocó. Y la Biblia dice que el viento desenfocó a Pedro, que la tempestad desenfocó a Pedro. Y al desenfocar a Pedro, lo que ocurrió es que Pedro perdió el enfoque de donde tendría que estar. Ahora Pedro, quien tenía que haber estado en los aires como Jesús estaba, ahora se estaba hundiendo. Diga conmigo, a causa de desenfocarse. Israel tuvo el desenfoque más grande. Israel estaba en el desierto y ellos tenían que estar viendo sobre el monte de Dios. Tenían que estar sobre su mirada viendo y no pensando que Moisés no iba a regresar. Y cuando el pueblo se desenfocó, empezaron unos a decir: hagamos un Dios y adorémoslo. Construyamos un becerro tranquilos, que a cabo es simple, solamente digamos que nos sacó de Egipto. Diga conmigo, desenfoque. Entonces, cuando yo me doy por vencido, no es simplemente porque tomé la decisión, es porque me desenfoqué. Nadie pierde un sueño porque quiere, pierde un sueño porque se desenfoca. ¿Qué pasa con los estudiantes? Yo creo que todos estudiamos aquí un momento de la vida. ¿Y qué es lo que pasaba? De repente le daban el examen y usted decía 4, Dios mío. Y usted tenía un sueño. O no vean nuestros hijos cuando dicen: yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor, yo quiero ser licenciado, abogado. Pero de repente usted ve que empezaron a crecer y se da cuenta que cuando empezaron a enamorarse, o cuando empezaron a tener ciertas atracciones a otras cosas que no fueran de Dios, empezaron a desenfocarse, y los que sacaban 9 y sacan 8, después no saca 8, después saca 5. Y al final de cuentas, el sueño que tenía, tan fuerte, pero tan fuerte, de convertirse en un licenciado, un abogado, ¿qué es lo que aconteció? Abandonó el sueño. Fue porque él quiso, no, se desenfocó. Porque el que se desenfoca pierde el tiempo. Y cuando se pierde el tiempo, usted no va hacia donde tiene que ir. Y cuando no mira resultados, porque en sí la vida es así, la vida se tiene que tener resultados.
Cuando una persona ve que no tiene resultados en lo que hace, pierde la esperanza. ¿Por qué pierde la esperanza? Porque en realidad la vida es de resultados. Si usted ve que algo está haciendo pero no le da los resultados que usted tiene que tener, ¿qué es lo que pasa? Usted dice, algo me está saliendo mal, algo no está bien en lo que estoy haciendo. Entonces hay personas que se desenfocan y a causa de desenfocarse pierden la visión. Tenían un sueño impresionante de servirle a Dios, pero hay personas que hoy se encuentran fuera del sueño y hundidos en lo que el enemigo quiso hundirlos. Y toda la causa fue por el desenfoque que tuvieron en su caminar. ¿Sabe que lo más terrible en la vida del creyente es que el diablo no se encarga de desenfocar a nadie? Un mortal desenfoca a otro hombre. ¿Sabe usted que el mayor desenfoque no es el enemigo, sino que hay personas que un hombre los desenfoca? Hay personas que un hombre carnal como ellos lograron desenfocar la visión que tenían en el Señor. Y los que alcanzamos a ver cosas grandes en Dios son aquellos que aunque te traten de desenfocar, tú dices tranquilo, porque yo tengo un objetivo. Puesto los ojos en el autor y qué, y consumador de qué. Cuando usted pone los ojos en el Señor, el diablo le puede susurrar aquí, el vecino le puede susurrar aquí, pero usted no oye, porque usted está enfocado en donde quiere llegar. Usted ya dice, yo tengo que llegar a donde Dios dijo que yo iba a llegar. Le guste al diablo, no le guste al diablo, te amenace, salga a hacerte la guerra, pero cuando estás enfocado, tú entiendes que tienes que llegar donde Dios dijo que ibas a llegar. Por eso el Señor en Josué capítulo 1 verso 5, Josué estaba siendo llamado por el Señor. Y cuando Josué estaba siendo llamado, el Señor le da lo primordial. Y miren lo que le dice. Josué le dice, nadie te podrá hacer ¿qué? Frente en todos los días de ¿qué? Ojo con eso. Nadie. Era un mandato de Dios. Le estaba diciendo a Josué, hoy todos te reconocerán como alguien que es propiedad mía, y por ende nadie te podrá hacer frente. Pero mire, Dios ahora le dice esto a Josué: como estuve con Moisés, estaré como contigo, no te dejaré ni te. Siguiente verso. Pero ahora, no que nadie le iba a hacer frente. Ahora Dios le dice, ¿cómo le dice? Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Siguiente. Solamente, ¿cómo le dice Dios otra vez? Esfuérzate y sé muy. Señor se lo vuelve a recalcar. ¿Y qué le dice? Para cuidar. ¿Para qué qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a qué, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Dígale a su vecino, no te desenfoques. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué: Josué, yo hago un pacto contigo hoy, y es que así como yo estuve con mi siervo Moisés, yo voy a estar contigo. Solamente te pido algo: esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes. ¿Por qué razón? El Señor le dice, nadie te va a poder hacer frente. Pero ¿sabe qué ocurrió una vez? Mientras Josué libraba una batalla, ocurre algo. Él perdiendo la batalla. Ahora nadie podrá hacerte frente. Estaba como medio complicado entender esa frase. Pero de repente Josué, mirando que el pueblo decaía y que moría, dice la Biblia que Josué se fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, váyase al 1:5. Y Josué le dice: tú dijiste que nadie nos podría hacer frente.
Tú prometiste a nuestros padres entregar la tierra, porque si Dios se lo dijo. Pero ahora el Señor le dice a Josué: Josué, mi promesa está vigente, no hay ningún problema con eso. El problema no está en la promesa, está en que se desenfocaron. ¿Cómo es así? El Señor le dijo: hay anatema en medio del pueblo, porque el anatema llega por la falta de enfoque en lo que está haciendo. ¿Cómo así? El pueblo estaba peleando, sí, pero el pueblo estaba desenfocado en lo que estaba haciendo. Ahora el pueblo tenía un lingote de oro que había adquirido de las victorias que Dios le había dado. Pero Dios le dijo: todas las victorias que yo te doy, no tomen nada de esos enemigos. Y ellos habían tomado de eso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que hubo una persona que se desenfocó. Dios le dijo: la visión es esta, no tomen nada todavía, porque yo ya les tengo a ustedes todo preparado. La tierra fluye leche, la tierra fluye miel, la tierra tiene uvas, la tierra está enriquecida, no necesitan nada del enemigo. Y hay personas que creen que necesitan algo que del enemigo. Hay personas que necesitan y se apresuran y se apuran y se desenfocan de lo que Dios les habló y les dijo. Entonces dijo: nadie te va a poder hacer frente. Yo voy a estar contigo, yo estaré a tu lado, jamás te desampararé ni te dejaré. Pero entonces Dios le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Dios le dijo: no te desenfoques de los principios, no te desenfoques de la ley que Moisés te habló. Y cuando uno habla de ley, la gente se asusta, dice: no, es que la ley, nosotros no estamos bajo la ley. Pero el pueblo, Dios le dijo: tenga cuidado de botar tus principios a la basura, porque los principios que Dios puso en tu corazón son los que te van a llevar al propósito de Dios. ¿Estamos aquí? 4. Diga conmigo: camina hacia el destino en lo que te llevará hacia ese destino que Dios te señaló. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Y qué dijo Pablo? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí aman y anhelan seguir a la meta? O sea, Pablo le expresa a los filipenses y les dice: mi objetivo no es quedarme a escuchar si me vivir bien o vivir mal. Yo tengo una orden. Y Pablo sabía que si él traía cargas en su hoy, de las cuales tendrían que haber quedado atrás, esas cargas eran de más en el camino. Y Pablo dice: no pretendo yo haberlo alcanzado todo. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque la gente le decía a Pablo: Pablo, eres increíble. Porque Pablo no solo quedó como muerto y Dios lo levantó de entre los muertos casi. Cuando a Pablo lo mataron a pedradas casi, lo tiraron todavía a un barranco, pero Pablo estaba en vida. Y Pablo hizo tantas cosas en el Señor, pero dice: yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Lo que sí les digo es que yo prosigo a la meta del supremo llamamiento del Señor, olvidando todas las cosas que quedó atrás y yo enfocándome y yendo a las cosas que hoy me esperan en el Señor. ¿Cuál es la causa por la cual yo no conquisto lo que Dios dijo que iba a conquistar? Porque hay cargas que están en el lomo que tendrían que haber quedado hace tiempo atrás. Hay cosas que tendrían que haberse quedado tiradas y botadas en medio camino para que tú seas más liviano en el Señor. Jesús dijo: vengan a mí todos los cansados, ¿cómo? Los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? El problema son las cargas que llevamos todavía. El problema es la culpabilidad que llevamos todavía. El problema es los hábitos que llevamos todavía. El problema es las cosas que no quisimos tirar y soltar. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor que cuando tú sueltas todo, cuando tú tiras todo a la basura, tú eres más liviano en el Señor. Y todo lo que tú piensas es en proseguir hacia la meta, porque te espera todo el galardón
vencer, pero con las cargas no podremos. Pero si hoy tú tiras las cargas al suelo, si hoy tú tiras el pecado al suelo, si hoy tú tiras el fracaso al suelo, lo que verás en el Señor será la conquista que el cielo tiene. Diga conmigo, será la conquista. Pero el Pablo le sigue hablando hoy a los efesios y le dice a los Efesios capítulo 5 verso 15. Pablo hablándole a la iglesia. Efesios capítulo 5 verso 15. Mirad pues con diligencia cómo dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué prosigue? Aprovechando como bien el tiempo, porque los días son. Le voy a decir algo. ¿A cuántos aquí les ha ido mal en algún momento? Hay personas que esperan ayunar cuando les va mal. Hay personas que esperan orar cuando les va mal. Hay personas que abren la Biblia y le quitan más tiempo quitarle el polvo, que las páginas hasta pegadas están, porque quieren hallar aliento para su vida en un libro de los salmos. Pero la Biblia dice: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, porque no todos los días van a ser buenos. Los apóstoles preocupados a Jesús le dicen: maestro, ¿y qué vamos a comer mañana? Y le dicen los apóstoles: maestro, ¿y qué vamos a vestir mañana? Maestro, ¿y qué va a pasar con nosotros mañana? Porque los apóstoles sabían que les había ido mal. Y el Señor le dijo: tranquilos, dejen que cada día traiga su propio mal, porque no está en lo malo que te ocurra, está en si aprovechaste bien el tiempo, en que si tú preparaste tu vida para lo malo que venía. La tierra, mientras Josué era el señor de la tierra, dice la Biblia que el rey vio un sueño, y en el sueño dice que le dijo: vi salir de la tierra 7 vacas gordas, y de tan gordas que eran que ni caminar podía. Pero de repente le dice: pero también vi detrás de ella 7 vacas flacas, y de tan flacas que eran que no se podían ni comer. Y de repente, mire esto, José dice: lo que pasa es que vendrán 7 años de abundancia a la tierra. Vendrán 7 años de mucha abundancia, pero también después de esos 7 años de abundancia vendrán 7 años de escasez. Ahora la cosa se estaba poniendo buena 7 años, pero después de esos 7 años la cosa se iba a poner como mala. ¿Y sabe por qué el Señor avisa antes de tiempo? Aprovechando bien que, dile a su vecino: no hay tiempo de perder. No, que mañana yo oro. No, yo mañana me pongo a cuentas con el Señor. No, yo mañana busco del Señor. Mañana le sirvo cuando tenga tiempo y esté desocupado. Cuando yo pueda, yo lo voy a hacer, y le voy a tener noticias. Yo conozco personas que por no tener tiempo para Dios, que perdieron el tiempo en la vida. Hoy sus hijos, o no solo sus hijos, sino ellos mismos, viven en una vida de quebranto, porque nunca tuvieron tiempo para el Señor. Y dice la Biblia que el rey se preocupó tanto, y dice que le dijo: pero es menester que tú pongas a alguien con mucha sabiduría y mucha inteligencia, para que los 7 años de abundancia no pierdan el tiempo, sino que recojan para los 7 años que viene de sequía. Y el rey le dijo: ¿y a quién más puedo escoger sino a ti? Que el Dios de dioses está sobre ti, que a ti se te fue revelado que vienen tiempos de abundancia, pero que también vienen tiempos de escasez. Y le dijo: ¿quién más es el apropiado para llenar los graneros para los tiempos de hambruna? La Biblia dice que la hambruna vino, pero ¿sabe qué aconteció?
que cuando la hambruna vino, dice que Egipto estaba enriquecido en gran manera. Las naciones venían a comprar de los granos que tenían. Las naciones venían a comprar comida porque Egipto estaba prosperada. ¿Sabe por qué estaba prosperada? Porque hubo uno que decidió no perder el tiempo. Hubo uno que dijo: vendrán tiempos malos y este no es un tiempo para desperdiciarlo, sino que es un tiempo para prepararnos para el Señor. Toca a tu vecino y dígale: no pierdas tu tiempo. Este es el mejor tiempo donde tú puedes enfocarte y caminar a donde Dios dijo. Nunca digas mañana. Nunca digas cuando pueda. Nunca digas tal vez será un día. Hoy, si tú lo haces, hoy marcas un antes y un después en el Señor. Hoy marcas tú en tu vida lo que Dios dijo acerca de ti. Ni has terminado de dar el primer paso donde Dios ya tiene la cosa preparada y lista para tu vida. Hay ministerio, hay llamado, hay unción que Dios quiere derramar, pero necesitamos vasijas que digan: yo estoy listo para que Dios. 5, termino con esto. Y este es el peor problema, no del que no conoce del Señor, sino del creyente. Cuida tu salud espiritual. Pon a Dios primero. ¿Cuántos cuidan su salud física? ¿Qué pasa cuando usted se siente medio mal? Mire, yo como ando por el frío, por el humo. Yo no puede haber humo porque mi garganta se me soca. Y cuando está la nieblina, mi garganta se me soca. Me pasa, pero se me soca. ¿Cuántos aquí cuidan su salud física? Pasó algo y usted va a la pastilla, va al doctor porque le preocupa. No, y hay personas que se hacen un rascuño y Dios mío, y andan como ver cómo no se ve el rascuño. ¿Sí o no? No es que me tengo que ver guapo, me tengo que ver guapa, y nos cuidamos y no es malo. Pero muchas veces olvidamos cuidar nuestra salud espiritual. Y ciertamente Dios te entrega a ti el Espíritu. Dios te entrega su presencia. Ahora, el que se encarga de cuidar la salud, que el Espíritu se mantenga en tu cuerpo, no es de Dios, es de nosotros. La salud espiritual tiene que ver con la vida espiritual del creyente. Tiene que ver con el hoy, con el mañana y con el después del creyente. Porque si el creyente descuida su salud espiritual, ¿sabe qué pasa? Todo lo ve con esto, con los ojos. El creyente no capta en lo espiritual lo que ocurre, pero sí lo capta con los ojos. Todo lo critica, todo lo ve mal, todo le molesta. ¿Alguien está aquí hoy? Todo está pendiente de las cosas porque lo está viendo con esto. Pero el que cuida su salud espiritual, antes que venga el pensamiento humano, ya el Espíritu le susurra. Ya el Espíritu se lo confirmó, ya el Espíritu se lo aclaró, ya el Espíritu se lo advirtió, ya el Espíritu se lo dijo. Porque cuando usted cuida la vida espiritual, el Espíritu Santo se siente tan cuidado dentro de usted que no se va, se queda. Y no solo se queda, sino que donde está el Espíritu de Dios, allá hay bendición de Dios en todos los aspectos de... Dice que Obed-Edom, cuando llevó el arca del pacto, su casa fue tan bendecida. ¿Sabe por qué? Porque él la puso en un lugar donde se sintiera. Alguien está aquí hoy esta tarde. Porque Obed-Edom dijo: vamos a prepararle un lugar para el arca, vamos a bendecir el arca. De repente Obed-Edom se dio cuenta que su casa estaba siendo bendecida. No había enfermedad, no había muerte, no había desgracia, había riqueza. ¿Sabe por qué? Porque el arca estaba bendiciendo la vida. Yo no sé si hay alguien esta tarde aquí. El arca se encargó de bendecir su casa. Habían casas y más allá, había otra casa por allá, había otra casa por allá, había un país entero. Pero no, esa fue la casa que estaba bendecida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que cuidó. Diga conmigo: es menester cuidar mi salud espiritual.
Hay personas que se enfocan en los sueños. Hay personas que se enfocan en todo lo que desean y lo que quieren. Escriben un diario del año, escriben una revista completa. Pero cuando tú descuidas tu vida espiritual, todo lo que escribiste lo echaste a la basura. Todo lo que escribiste lo echaste a la basura. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 16. Y Pablo le habla al pueblo y le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? O sea, ¿sabe lo que estaba diciendo? Dentro de ti está el Espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está dentro de usted? Ahora, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo. Le dijo: tienes que tener un lugar apartado para él. Porque la palabra santo o santidad tiene que ver con separación, apartado o único uso para Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: óigame, ¿cómo es que ustedes dicen? Le dijo que le sirven al Dios de Abraham si ustedes tienen dos fuentes. La primera sacan agua dulce, la segunda sacan agua amarga. Y de una fuente no puede salir una o la otra. O sale una o sale la otra. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando usted se convierte en una morada del Espíritu, o sea, todos Dios nos da el Espíritu, pero no todos le permanece. ¿Por qué no a todos les permanece? Porque la Biblia dice: y no contristéis ¿a qué? Al Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué dice no contristéis al Espíritu? Porque el Espíritu se te metió desde el día que tú declaraste que Jesús era tu Señor, que Él era tu Rey, que Él era tu Dios. El Espíritu se te metió para confirmar lo que tú declaraste. Pero dice la Biblia que cuando se convirtió mi cuerpo en morada de Él, ahora me corresponde cuidarlo, ahora me corresponde honrarlo, ahora me corresponde bendecirlo. ¿Por qué? Porque el próximo bendecido seré yo, será mi casa, serán mis hijos, será mi Yo no sé si hay alguien aquí, pero mira, si tú cuidas al Espíritu de Dios, tu hijo podrá irse a China, pero de China Jehová lo traerá. Mira eso. Entonces es importante poder entender que debemos de aprender a ejercitar tus bases que te hacen fuertes espiritualmente. Si tú aprendes a ejercitar las bases que a ti te hacen fuerte espiritual, tú no necesitas llorar por lo que viene. ¿Qué pasa cuando el pueblo o los sacerdotes vieron que los muros de Israel se estaban levantando? ¿Sabe qué hicieron? Lloraron, gritaron, celebraron, no de dolor, sino de alegría. ¿Sabe por qué? Porque una ciudad sin muros era fácil de entrar el enemigo, y un templo sin muros cualquiera podía entrar a pisotear lo que Dios estaba haciendo. Ahora los sacerdotes entendían que las murallas eran para beneficio de ellos, pero ellos tenían que cuidar, ellos tenían que proteger esa muralla mientras se construían. Cuando usted aprende a construir, mire eso, y ejercita las bases que te hacen fuertes espirituales, entonces usted se preocupa por mañana. Segunda cosa, no te des un tiempo, porque el que puede convertirse ese tiempo en tu peor enemigo. He escuchado a las personas que dicen: me voy a dar un tiempo, me voy a dar un año sabático, siento que necesito un tiempo. Dese un tiempo en su trabajo, no trabaje por un año, descanse, siéntase bien, dese un tiempo. ¿Sabe quién va a ser el primero que va a llegar? Va a ser el rentor a sacarlo de la casa. El segundo, aquella financiera que nos tiene el carro, mire así, ahí va, para afuera. Dese un tiempo en el trabajo.
se va a dar cuenta que vale la pena, porque comemos 3 veces al día. Y hay unos que comen más merienda que el heladito, que la fruta. Hay que los niños, papi, necesito lunch para la escuela. Hay que darle lunch para la escuela. Hay que hacer esto, lo otro. Dan ganas de salir. Entonces, si nosotros comparamos la vida natural, que es tan importante el trabajo, créamelo, que también es importante que usted no descanse en el Señor. No es que yo me doy un tiempo porque me siento mal. Yo me doy un tiempo porque nadie me entiende. Yo me doy un tiempo porque entré en una transición. ¿Sabe qué pasa con los tiempos? Que el tiempo que tú perdiste, no solo lo perdiste, sino perdiste lo que vendrá por ese tiempo. Porque ¿quién construye algo mañana si hoy no puso el fundamento? ¿O quién alcanza algo si hoy no lo comenzó? O sea que si tú perdiste el tiempo hoy, no esperes que mañana ya esté el palacio construido. Mientras más tú te apresuras y apuras, más tú alcanzas lo que tú quieres en el Señor. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia del profeta? Escribe la visión y declárala ¿dónde? En tablas, para que corra ¿quién? Gracias, amor. Para que corra el que leyere. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el Señor? Cosa grande y ligera viene para este tiempo. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Pero más bien vale que los que la lean se apresuren. ¿A qué? A hacer lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque no podemos perder. No podemos perder el tiempo, porque entre más tú dices me doy un tiempo, no. ¿Sabe qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es que estás tibio espiritual. Lo que está diciendo es que estás muerto espiritual ya. Pero cuando tú dices yo sé que me duele, yo sé que me quebrantó, yo sé que me casi me tiró, pero no hay tiempo de perder. Esto es de tirarse para adelante, esto es de avanzar, esto es de caminar. Aunque el diablo te golpee, te robe los hijos, te robe la casa, te robe lo que te robe, no podrá robarte lo que Dios. Alguien tiene que decir, no hay tiempo para perderlo. No es que me doy un tiempo. Mi esposo no quiere nada con Dios, mi esposa no quiere nada con Dios. No es que yo siento que algo raro está pasando en mí. No, Señor, el día que usted se dé un tiempo, ese día usted perdió la línea por donde iba. Ese día usted perdió el enfoque. Y todos los sueños que usted tenía se encierran a que solo lo escuchó, pero no los alcanzó. Porque las promesas se hicieron para conquistarlas. Las promesas se hicieron para que tú, con la ayuda de Dios, te encargues a conquistarlas. A mí me sorprende cuando la gente espera tener para ayudar a otro. ¿Y sabe cuáles son las malas noticias? Que nunca tendrá. Porque el que espera tener para ayudar a otro, eso quiere decir que el día que tenga no va a ayudar a nadie, porque por lo poco que tiene no le ayuda a nadie. Entonces la gente no puede esperar que Dios le envíe antes lo que él tendría que correr a conquistarlo. Por eso el Señor dijo, tengo 2 candidatos. Mire esto, Josué y Caleb. Y dijo, no he conocido 2 más locos en estas tribus que estos 2. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron 12 espías. Ellos regresaron y los 10 espías dijeron, mira, ¿viste los gigantes que hay en la tierra? Sí, yo los vi. ¿Y cómo nos mirábamos? Nos mirábamos como langosta. No de esas, son unos animalitos así. Así nos mirábamos, como langosta nos mirábamos delante de ellos. Y empezaron a decir, pero probaste las uvas. Sí, estaban ricas, pero para volver a tomar más uvas, eso está difícil. Entonces dijeron, ¿por qué no mejor nos damos un tiempito? Digámosle a Moisés que esto está difícil y está duro. Sentémoslos de este lado del Jordán, esperemos que ellos estén allí y esperemos que Dios venga, tire un rayo, los mate y entramos.
Entonces de repente dice que Josué y Caleb se levantaron y dijo: momento, señores, ¿cómo? A ver, repítame lo que dijeron. No podremos contra ellos. No, Señor, sí podremos contra ellos, porque el Señor está con nosotros. Él dijo que íbamos a conquistar y nosotros vamos a conquistar. Él dijo que íbamos a ir y yo me encargo de ir. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas, Dios camina contigo. Cuando tú vas, Dios va contigo. Cuando tú te esfuerzas, Dios se esfuerza contigo. ¿Por qué? Porque esto no es de esperar que se hagan las cosas. Esto es de conquistarlo. Esto es de ir. Esto es de traerlo. Esto es de hacer lo que el cielo quiere hacer en la tierra. Alguien puede decir: llegó el momento. Llegó el momento que yo vaya a la conquista de lo que Dios dijo. Llegó el tiempo. Póngase sobre sus pies en esta preciosa y hermosa tarde. Diga conmigo: llegó el momento que yo conquiste lo que Dios dijo. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu desenfoque. No pierdas tu visión. Porque el día que tú pierdes esas tres cosas, tú mataste el sueño. Tú quebrantaste el sueño. La primera generación, el Señor puso un sueño sobre ellos. Y el Señor les dijo: yo ya tengo la tierra lista. Pero la primera generación se desenfocó en el desierto. Y en vez de ellos disfrutar del sueño que se les prometió, el desierto se convirtió en su tumba. Porque los que pierden el enfoque y se desenfocan y descuidan lo que Dios les entregó, el lugar que tendría que ser tu proceso para que te pula, se convierte en tu muerte. ¿Por qué cree usted que mucha gente muere espiritualmente? Porque mucha persona llega al punto de negar al Señor, porque el problema fue el desenfoque y descuidar lo que Dios puso en sus manos. Todo lo que Dios te ofrece y todo lo que Dios te dice es porque Él lo está viendo de arriba. Pero lo que Dios quiere y ama es que cada vez que tú camines sobre ello, no camines por caminar, sino que camines enfocado en lo que Dios te envió a hacer. Yo quiero que hoy en esta tarde cierre sus ojitos ahí donde está. Y yo quiero preguntar en esta preciosa tarde si hay alguien acá que hoy quiere aceptar al Señor en su corazón. Que si hay alguien acá que hoy le dice al Señor: Señor, yo quiero abrirte mi corazón en esta tarde. Yo le invito a que venga a este altar. Si hay alguien que hoy decide entregarle su vida al Señor, hoy decida reconciliarse con el Señor. Tal vez tú en un tiempo atrás aceptaste al Señor, pero te desenfocaste, pero perdiste la visión, pero descuidaste las bases espirituales que te fortalecían. Si hay alguien, yo le invito a que corra este altar. Y si no hay nadie, yo quiero que hoy en esta tarde usted, como hijo de Dios, analice cómo van los sueños de Dios en usted. Que analice cómo van los sueños de Dios en usted. ¿Está caminando sobre ellos o algo lo hizo detener? ¿Está yendo sobre los sueños de Dios? ¿Está caminando sobre ellos o algo está permitiendo que su vida se paralice en ellos? Si Dios te prometió algo y si Dios te confió a ti, a su Espíritu Santo, es porque Dios sabe que tú te convertirás en su mayor escudo para esa presencia maravillosa.
Pero es importante y es necesario, es menester que usted le diga al Señor: Señor, permite que yo pueda ir, pero no solo que pueda ir, sino que pueda poner la bandera de victoria sobre esos sueños y pueda conquistar lo que tú dijiste que yo iba a conquistar, pueda tomar lo que tú dijiste que yo iba a tomar, pueda adquirir lo que tú dijiste que iba a adquirir. Levante su mano al cielo. Y yo quiero que en esta preciosa tarde usted le diga: Señor, yo lo único que deseo, yo lo único que anhelo en mi corazón es que tu presencia, Señor, se sienta habitablemente hermosa y maravillosa. Que tu presencia, Señor, me guíe sobre todo propósito, me guíe sobre todo camino, me guíe sobre todo lo que tú quieres que yo haga y cumpla en esta tierra. No pierdas lo que Dios te entregó a causa de descuidar lo que Dios te dio en tu vida. No pierdas los propósitos. No negocies lo que Dios te dio por cosas baratas que un día se tendrán que ir, por cosas terrenales que un día tendrán que desaparecer. Nunca negocies la gloria por cosas pasadizas de la tierra. Nunca ames más lo que está a tu alrededor que lo que viene de arriba, porque donde está tu mayor corazón, ahí está tu tesoro en realidad. Es tiempo de amar al Padre, es tiempo de amar lo que Dios nos dio, es tiempo de amar y caminar sobre ello, porque entre más tú lo ames, entre más tú camines, viene tiempo donde Dios hará que tú digas: bendito sea Jehová, que cumplió su palabra y cumplió su promesa en nosotros. Levanta tu mano. Gente que tiene que redireccionarse esta tarde. Hay hijos de Dios que esta tarde tienen que volver a direccionarse en lo que Dios quiere que hagan en esta tierra. Y el Señor sabe que hay hombres y mujeres que tienen que empezar a caminar sobre lo que Dios dijo. Porque hay alguien interesado en que tú digas: hasta aquí llegué. Porque hay alguien interesado en que tú digas: renuncio a lo que Dios dijo. Porque Satanás no puede hacer nada sin antes tú renuncias a lo que Dios dijo.
Por eso estás de pie. Por eso todavía estás de pie. Porque sobre tu boca no he escuchado a Satanás todavía decir renuncio. Pero si Dios quiere que hoy te direcciones sobre lo que Dios dijo, que camines, que avances a lo que el Padre te envió a hacer. No naciste para morir. No naciste para llorar. No naciste para tener desgracia simplemente en la tierra. Naciste porque Dios te dio para que seas un representante del cielo en la tierra, y para que vayas y le digas a las tinieblas que tu rey y con tu Dios eres más fuerte, y que no hay otro fuera de él, que tu vida lobe, que alabe, que exalte en la tierra. Así que yo quiero que usted venga esta tarde. Todo aquel que hoy le dice al Señor: yo quiero direccionarme, corre este altar. Todo el que diga: Señor, yo quiero desde hoy, yo no quiero quedarme paralizado viendo, yo quiero correr hacia el propósito. Todo aquel que hoy le dice al Señor: Señor, yo no vine para perder el tiempo. Yo no vine para quedarme viendo. Yo no vine para ser un espectador. Yo no vine para ser simple espectador. Yo vine para ser protagonista de tu reino. Yo vine para representarte. Yo vine para no perder el tiempo. Yo estoy cansado de perder el tiempo. Yo estoy cansado de pelear con lo mismo. Estoy cansado de luchar con lo mismo. Estoy cansado de sufrir lo mismo. Estoy cansado de llorar lo mismo. Estoy cansado. Vamos, es un tiempo que te canse. Este es el tiempo que el Padre vino a sacarte del confort. Te vino a sacar del confort, porque este es un tiempo donde los hijos de Dios manifestaremos la gloria del Padre sobre la tierra. En el cristianismo están los espectadores que les gusta ver lo que pasa, y están los protagonistas que quieren que algo pase en ellos. En el cristianismo hay dos grupos. Están los espectadores que están bien con ver, pero están los que quieren ser protagonistas de la gloria del Padre, que saben que tienen un compromiso. Y esta casa y esta iglesia fue llamada para ser una iglesia comprometida con el Señor, para ser una iglesia comprometida con el Padre. Si tú viste cosas grandes ayer, tú dile al Señor: yo no quiero dejar de ver cosas grandes. Señor, te sentí, pues yo no solo quiero sentirte, yo quiero que la gente sienta por mí lo que tú. Shebe que te reveshaba, roque me catarrama y soba, y cote remekende reveshaba, yo va quita rabaconde reveshaba. Yo quiero ser protagonista de tu reino. Yo quiero ser el que le corte la cabeza a Goliat. Yo quiero ser el que ponga la bandera de victoria. Yo quiero ser el que ponga el pie sobre la tierra y la reparta a mis hermanos. Yo quiero ser aquel que pregone. Yo quiero ser aquel que profetice. Yo quiero ser aquel que sane a los enfermos. Yo quiero ser aquel que levante al cautivo. Yo quiero ser el que abra la
el Señor, escúchame bien lo que le voy a decir. Hoy el Señor va a direccionar a mucha gente aquí en casa. Hoy el Señor va a direccionar a personas con propósito, pero que en un momento se les olvidó que Dios los envió para ir, no para quedarse. Hay gente que solo está esperando que Dios los active. Pues hoy Dios los va a activar. Hay gente que está esperando que Dios hoy los active para que las fuerzas sean como el búfalo.